Sara Martínez se secaba el sudor de la frente mientras corría entre las mesas del restaurante Romanos. Era viernes por la noche y el lugar estaba abarrotado de gente. Llevaba 3 meses trabajando allí, haciendo todos los turnos que podía. El dinero nunca le alcanzaba, pero necesitaba cada dólar que pudiera ganar. Sara tenía 24 años y estaba cansada. No solo cansada del trabajo, sino de la vida. Todas las mañanas se despertaba a las 6 para practicar piano antes de que empezaran sus clases. Luego iba a la escuela en el Chicago College of Performing Arts. Después de las clases, iba directamente a Romanos a trabajar hasta altas horas de la noche. Esta había sido su rutina durante meses. El restaurante era elegante. Tenía manteles blancos, vino caro y gente adinerada que dejaba buenas propinas. A Sara le gustaba trabajar allí más que en sus otros trabajos. Los clientes solían ser amables y la comida estaba muy buena. A veces se llevaba las sobras a casa, lo que le ayudaba a ahorrar dinero en la compra. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Sara no podía explicar por qué, pero algo en el aire la hacía sentir que se avecinaba un cambio. Quizás era solo porque estaba muy cansada. Había trabajado doble turno durante las últimas 2 semanas. Le dolían los pies, la espalda y extrañaba tocar el piano. Tocar de verdad, no solo las breves sesiones de práctica que conseguía entre el trabajo y la escuela. Mientras Sara llevaba una bandeja de bebidas a la mesa 12, pensó en su vida. Un año atrás, todo era diferente. Tenía una beca que le pagaba la mayor parte de sus estudios. Sus padres la ayudaban con el resto. Podía concentrarse en la música y no preocuparse por el dinero. Pero entonces su padre perdió el trabajo y su familia necesitó ayuda. Sara tuvo que renunciar a la beca para trabajar más horas. Ahora apenas podía pagar los estudios. El timbre de la cocina sonó, devolviéndola a la realidad. Cogió los platos calientes y se dirigió al comedor privado. Esta era la parte elegante de Romanos donde la gente importante venía a comer. La sala tenía un hermoso piano en la esquina que nadie tocaba. Sara siempre se preguntaba por qué la guardaban allí si nadie la usaba. Empujó la pesada puerta de madera con el hombro, balanceando la bandeja con cuidado. El comedor privado estaba lleno esa noche. Había 6 hombres con trajes caros sentados alrededor de la gran mesa. Hablaban en voz alta sobre negocios y dinero. Sara había oído conversaciones similares antes. Los ricos siempre parecían hablar de lo mismo. Un hombre estaba sentado a la cabecera de la mesa. Parecía más joven que los demás, quizá de unos 30 años. Tenía el pelo oscuro y vestía un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que Sara ganó en 3 meses. Algo en él le resultaba familiar, pero Sara no recordaba dónde lo había visto antes. Mientras servía los aperitivos, Sara intentó no escuchar la conversación, pero era difícil no oírlos hablar de millones de dólares como si no fuera nada especial. Mencionaban empresas de las que había oído hablar, negocios en las noticias y lugares de todo el mundo. Este era un mundo diferente al suyo. El hombre a la cabecera de la mesa era quien más hablaba. Parecía relajado y seguro, haciendo bromas que hacían reír a los demás. Sara notó que no era como los demás clientes adinerados a los que atendía. De hecho, la miraba cuando le traía la comida, le daba las gracias y parecía una persona normal a pesar de su evidente riqueza. Mientras Sara rellenaba los vasos de agua, su mirada se desvió hacia el piano del rincón. Era un hermoso piano de cola en guay negro. La madera estaba tan pulida que podía verse reflejada. Las teclas se veían perfectas, blancas y limpias. Sara se preguntó si estaría afinado. Qué desperdicio tener un instrumento tan hermoso ahí, como si fuera un adorno. Tocaba el piano desde los 4 años. Su abuela le enseñó las primeras canciones en un viejo piano vertical que tenía en casa. A partir de ahí, Sara se enamoró de la música. Practicaba a diario, participaba en concursos y ganaba becas para estudiar con los mejores profesores. El piano no era solo algo que hacía, era su esencia. Pero últimamente,
Sara apenas tenía tiempo para jugar. Entre el trabajo y la escuela, con suerte conseguía 30 minutos al día para practicar. Sus dedos se estaban entumeciendo por la falta de uso. Su técnica se resintió. A veces le preocupaba estar perdiendo sus habilidades. Todo porque necesitaba ganar dinero para sobrevivir. Los hombres en la mesa seguían hablando de negocios cuando Sara terminó de atenderlos. Estaba a punto de irse cuando uno de ellos mencionó un nombre que reconoció: Marcus Chen. Sara había oído ese nombre en las noticias recientemente. Era una especie de multimillonario tecnológico que acababa de comprar otra empresa por miles de millones de dólares. Miró con más atención al hombre a la cabecera de la mesa y se dio cuenta de que debía ser él. Marcus Chen era famoso por ser joven, inteligente y muy rico. Sara había leído artículos sobre él en revistas del supermercado. Fundó su primera empresa cuando aún estaba en la universidad y la vendió. ¡Oh, millones! Luego abrió otro y lo vendió por aún más dinero. Ahora era una de las personas más ricas del país, pero aún era lo suficientemente joven como para ser el hermano mayor de Sara. Mientras Sara regresaba a la cocina, miró una vez más el piano. Por un instante, se imaginó sentada en ese banco tocando. Tocando de verdad. No solo practicando escalas y ejercicios. Se imaginó sus dedos revoloteando sobre esas teclas perfectas, creando una hermosa música que llenaba la habitación. Pero eso era solo un sueño. Ahora era camarera, no pianista. La cocina estaba calurosa y ruidosa cuando Sara regresó. El jefe de cocina le gritaba a alguien por haber cocinado demasiado el pescado. Otras dos camareras se quejaban de clientes difíciles. El lavavajillas iba retrasado y los platos sucios se amontonaban por todas partes. Este era el mundo real de Sara, no la serena elegancia de las salas de conciertos o las escuelas de música. Sara llenó su bandeja con más pedidos de comida y se preparó para volver a salir. Tenía 6 mesas más que atender y al menos 4 horas más de trabajo por delante. Ya le dolían los pies, pero no podía permitirse bajar el ritmo. Unas buenas propinas esa noche podrían significar que mañana podría comprar comida en lugar de volver a comer ramen. Mientras caminaba de vuelta al comedor, Sara pensó en sus sueños. Todavía quería ser concertista de piano. Todavía creía tener talento para ello. Pero cada día esos sueños se sentían más lejanos. Cada turno en Romanos le quitaba tiempo para practicar. Cada hora que pasaba sirviendo comida era una hora que podría haber dedicado a hacer música. Pero, ¿qué otra opción tenía? Los sueños no pagaban el alquiler. Los sueños no compraban comida. Los sueños no ayudaban a su familia cuando necesitaban dinero. Así que Sara siguió trabajando, siguió sirviendo, siguió dejando sus sueños de lado. No tenía ni idea de que en tan solo unos minutos todo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sara entró por la puerta de la cocina con una bandeja de aperitivos recién preparada para el comedor privado. Sus brazos se cansaban de cargar bandejas pesadas toda la noche, pero intentaba disimularlo. Las buenas camareras nunca parecían cansadas ni se quejaban, sin importar cómo se sintieran. El comedor privado estaba más cálido ahora. Los 6 hombres llevaban más de una hora comiendo y bebiendo. Sus voces eran más fuertes, sus risas más frecuentes. Sara percibía el aroma de una colonia cara mezclada con vino y comida suculenta. Era el aroma de la riqueza, pensó. Al acercarse a su mesa, Sara oyó a Marcus Chen contando una anécdota divertida sobre su primera reunión de negocios. Los demás hombres estaban pendientes de cada palabra suya, riéndose en el momento oportuno. Sara ya lo había notado antes con gente muy rica. Todos querían ser sus amigos. Así que ahí estaba yo, dijo Marcus, con 22 años, con el traje de mi padre que me quedaba grande, intentando convencer a estos inversores de que me dieran dinero. Estaba tan nerviosa que derramé café sobre la mesa de conferencias. Los hombres alrededor de la mesa se rieron a carcajadas. Sara comenzó a colocar los platos pequeños delante de cada hombre. Se movía silenciosa y eficientemente, intentando no interrumpir la conversación.
Había aprendido que a los clientes adinerados les gusta sentir que los atienden de forma invisible. Querían que se les satisficiera sin ser molestados. Pero cuando Sara se inclinó sobre la mesa para servirle el aperitivo a Marcus, su mirada se posó de nuevo en el piano. No pudo evitarlo. El instrumento era tan hermoso, y hacía semanas que no tocaba un piano de verdad. En la escuela, tenía que reservar tiempo para practicar, y siempre había otros estudiantes esperando. Allí estaba este piano perfecto, sin usar. Marcus notó su mirada. Siguió su mirada hasta la esquina de la sala donde el Steinway permanecía silencioso y elegante. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Sara apartó la mirada rápidamente, avergonzada de que la hubieran pillado mirándola fijamente. Hermoso instrumento, ¿verdad?, le dijo Marcus directamente a Sara. Ella se sorprendió de que le estuviera hablando a ella. La mayoría de los clientes actuaban como si el personal de pesaje no estuviera allí. Sí, señor. Es muy bonito, respondió Sara cortésmente, intentando seguir sirviendo sin darle demasiada importancia a la conversación. ¿Tocas?, preguntó Marcus, reclinándose en su silla. Su tono era informal, como si solo estuviera charlando. Sara dudó. Se suponía que no debía charlar con los clientes, sobre todo en el comedor privado. Pero algo en Marcus la hacía diferente a otras personas adineradas a las que atendía. De hecho, parecía interesado en su respuesta. Un poco, dijo Sara con modestia. No quería parecer presumida. Marcus arqueó las cejas. Un poco. Vamos, puedes ser sincero. Vi cómo mirabas el piano. Esa no era la mirada de alguien que toca un poco. Los otros hombres de la mesa ahora prestaban atención a la conversación. Sara se sentía incómoda siendo el centro de atención. Se suponía que solo debía servir la comida y desaparecer. Estudio música en la escuela, admitió Sara en voz baja. Pero todavía no soy muy buena. Eso no era cierto. Sara era una de las mejores alumnas de piano de su escuela. Llevaba 20 años tocando y había ganado concursos, pero había aprendido a ser humilde con respecto a su talento. A la gente no le gustaban las camareras que se hacían pasar por especiales. Marcus la observó un momento. Parecía estar pensando en algo. La sala se quedó en silencio, salvo por el suave sonido de los cubiertos en los platos y el vino al ser servido. ¿Sabes qué?, dijo Marcus de repente, subiendo la voz. Se supone que esta es una cena de celebración. Acabamos de cerrar un gran trato y aquí estamos, sentados junto a este piano increíble que nadie toca. Señaló el Steinway con su copa de vino. Los demás hombres de negocios murmuraron su acuerdo, aunque Sara se dio cuenta de que solo lo hacían porque Marcus era el importante en la mesa. Marcus se volvió hacia Sara con una sonrisa que parecía a la vez traviesa y desafiante. ¿Por qué no nos das una pequeña actuación? Apuesto a que tienes un verdadero talento escondido detrás de ese delantal. Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Hablaba en serio? Miró a todos los hombres que la observaban. Parecían divertidos con la sugerencia de Marcus, como si fuera parte del entretenimiento de la noche. Oh, no podría, dijo Sara rápidamente. Estoy trabajando, y no creo que mi gerente lo haga. No te preocupes por tu gerente, la interrumpió Marcus. Yo me encargo. Vamos, solo una canción. Aquí todos somos amigos. Sara supo por su tono que Marcus no esperaba que dijera que sí. Era el tipo de sugerencia en broma que la gente rica hacía a veces, como pedirle al aparcacoches que cantara ópera o al camarero que hiciera malabares. Se suponía que era gracioso, no serio. Pero algo dentro de Sara se removió. Tal vez porque estaba cansada de ser invisible. Tal vez porque extrañaba tanto tocar el piano que le dolía. Tal vez porque estaba cansada de fingir que no se le daba bien lo que más amaba en el mundo. Los otros hombres sonreían, esperando que se riera de la sugerencia y volviera a servir. Eso es lo que haría una camarera normal. Eso es lo que Sara debería hacer. En cambio, Sara hizo algo que sorprendió a todos, incluida a ella misma.
Dejó la bandeja en la mesita auxiliar. El silencio se apoderó de la sala. La sonrisa de Marcus se desvaneció al darse cuenta de que ella se tomaba en serio sus sugerencias. Los demás hombres de negocios parecían confundidos. Esto no iba según lo previsto. Sara se llevó la mano a la espalda y se desató el delantal. Lo dobló con cuidado y lo colocó junto a la bandeja. Le temblaban un poco las manos, pero su voz era firme al hablar. «¿Qué quieres que toque?», preguntó. Marcus parpadeó sorprendido. Claramente no esperaba esa respuesta. Por un momento, pareció quedarse sin palabras. Los demás hombres de la mesa se miraron con las cejas arqueadas. Nadie sabía qué hacer. «Bueno», Marcus tartamudeó. «No sé. Lo que quieras tocar». Sara asintió y caminó hacia el piano. Cada paso le parecía surrealista, como si caminara en un sueño. Una parte de ella no podía creer que estuviera haciendo esto. Podría perder su trabajo. Su gerente podría despedirla en el acto. Necesitaba este trabajo desesperadamente, pero otra parte se sentía más viva que en meses. Estaba a punto de volver a tocar el piano. Piano de verdad, no solo ejercicios de práctica en una pequeña sala de práctica. Estaba a punto de hacer música. Sara llegó al banco del piano y se sentó. El asiento de cuero era suave y cómodo. Ajustó su postura y puso los pies en los pedales. Todo se sentía perfecto, como si el piano la hubiera estado esperando. Puso las manos sobre las teclas y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las teclas estaban frescas y suaves bajo sus dedos. Presionó una tecla suavemente y escuchó el sonido puro y claro resonar por la habitación. El piano estaba perfectamente afinado. Detrás de ella, los 6 hombres de negocios estaban sentados en completo silencio. Sara podía sentirlos observándola, probablemente preguntándose en qué se habían metido. Probablemente Marcus se arrepentía de su sugerencia casual, pero Sara ya no pensaba en ellos. Ya no pensaba en su trabajo, ni en sus problemas de dinero, ni en sus pies cansados. Pensaba en música. Respiró hondo y dejó que su entrenamiento tomara el control. Su abuela siempre le había dicho que cuando se sentara al piano, debía olvidarse de todo lo demás y simplemente dejar que la música fluyera a través de ella. Eso era exactamente lo que Sara planeaba hacer. Sabía exactamente qué pieza quería tocar. Era una pieza que les mostraría a estos hombres que ella no era solo una camarera que tocaba un poco. Era una pieza que demostraría que era una verdadera música. Sara colocó sus dedos en posición y se preparó para tocar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Era una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. También fue la pieza que ganó su primer concurso importante cuando tenía 16 años. Mientras se preparaba para comenzar, Sara se dio cuenta de que ese momento sería el mayor error de su vida o el comienzo de algo asombroso. Solo había una manera de descubrir cuál sería. Sara estaba sentada en la banqueta del piano, con los dedos apoyados suavemente en las teclas. La habitación detrás de ella estaba en completo silencio. Casi podía sentir a los 6 hombres conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaba. Por un momento, la duda se apoderó de su mente. ¿Qué estaba haciendo? Se suponía que debía estar trabajando, sirviendo comida, ganando propinas. En cambio, estaba sentada ante un piano caro frente a algunos de los hombres más ricos de Chicago, a punto de tocar música clásica. Era una locura. Pero entonces Sara recordó por qué había empezado a tocar el piano. No era por dinero, ni por fama, ni para impresionar a nadie. Era porque la música era parte de su alma. Cuando tocaba, se sentía completa. Cuando tocaba, se sentía ella misma. Cerró los ojos y dejó que su mente se remontara a su infancia. Recordó estar sentada junto a su abuela en la vieja banqueta del piano de su casa. Las manos arrugadas de su abuela guiando sus deditos hacia las teclas adecuadas. La música es un don, Mía, solía decir su abuela. Cuando tienes un don, debes compartirlo con el mundo.
Sara abrió los ojos y miró las hermosas teclas blancas y negras. Este Steinway no se parecía en nada al viejo piano vertical de su abuela, pero la sensación era la misma. La música esperaba dentro, lista para salir. Detrás de ella, oyó a alguien carraspear en voz baja. Uno de los hombres de negocios le susurró algo a otro, pero no pudo entender las palabras. Marcus Chen no dijo nada, pero Sara sintió sus ojos clavados en su espalda. Probablemente se preguntaba si había cometido un terrible error al animarla. Sara sabía que aún podía echarse atrás. Podría levantarse, bromear sobre estar demasiado nerviosa y volver a servir la cena. Todos se reirían, y se convertiría en una anécdota divertida que contarían más tarde. La extraña camarera que casi les tocó el piano. En cambio, Sara colocó sus manos en la posición correcta para el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. No era una pieza fácil de tocar. Requería años de práctica, dedos fuertes y concentración absoluta. La mayoría de los pianistas aficionados jamás podrían tocarla. Pero Sara no era una aficionada, aunque estos hombres aún no lo supieran. Aprendió esta pieza por primera vez a los 16 años. Su profesora de piano, la señora Rodríguez, le había dicho que era demasiado joven para una composición tan difícil. Pero Sara había sido terca. Practicó durante horas todos los días durante meses hasta que logró tocarla a la perfección. Fue la pieza que le valió una beca completa para la escuela de música. Ahora, 8 años después, Sara conocía esta pieza como si conociera su propio latido. Podía tocarla con los ojos cerrados. Podía tocarla dormida. Era parte de ella. Sara respiró hondo por última vez y comenzó a tocar. Las primeras notas del concierto llenaron la habitación suavemente, como un suave susurro. Rachmaninoff había escrito esta pieza para comenzar tranquilamente, casi con tristeza. La melodía era hermosa pero evocadora, como quien recuerda un amor perdido. Los dedos de Sara se movían por las teclas con perfecta precisión. Cada nota era clara y potente. Hacía 2 semanas que no tocaba un piano de verdad, pero su memoria muscular era perfecta. Sus manos sabían exactamente dónde ir. Detrás de ella, el silencio era absoluto. Nadie comía. Nadie bebía. Nadie hablaba. El único sonido en la habitación era el piano. A medida que la pieza continuaba, Sara sintió que se sumergía en la música. Esto era lo que había estado echando de menos. Esa sensación de estar conectada con algo más grande que ella misma. Cuando tocaba, no era solo Sara, la camarera que luchaba por pagar sus estudios. Era Sara, la música. Sara, la artista. La melodía comenzó a crecer, volviéndose más compleja y potente. La mano izquierda de Sara tocaba las notas graves y profundas, mientras que la derecha danzaba a través de las melodías más agudas. Sus dedos se movían más rápido ahora, pero cada nota seguía siendo perfecta. Marcus Chen se quedó boquiabierto. No era para nada lo que esperaba. Cuando sugirió en broma que la camarera tocara el piano, pensó que quizá conociera algunas canciones sencillas, tal vez Cumpleaños Feliz o alguna música popular. Nunca imaginó que tocaría música clásica, y mucho menos a este nivel. Los demás hombres de la mesa estaban igualmente sorprendidos. Habían venido para una cena de negocios, esperando buena comida, buen vino y una conversación sobre su último trato. Ninguno esperaba escuchar una interpretación de piano digna de un concierto de su camarera. Pero Sara no pensaba en ninguno de ellos ahora. Estaba absorta en la música, dejando que el genio de Rachmaninoff fluyera entre sus dedos. La pieza contaba una historia de amor y pérdida, esperanza y desesperación, triunfo y tragedia. Sara conocía bien esta historia porque la sentía como si fuera su propia vida. La música se hizo más fuerte y dramática. Las manos de Sara recorrían el teclado, tocando complejas armonías que llenaban cada rincón de la sala. Sus años de práctica se hacían notar. No se trataba simplemente de alguien que pudiera tocar el piano. Esta era una persona que entendía la música a fondo. Afuera del comedor privado,
Otras personas en el restaurante comenzaron a percibir la música. Un camarero dejó de hacer lo que estaba haciendo y escuchó. Una pareja en una mesa cercana dejó los tenedores y se giró hacia el sonido. Incluso el ajetreado personal de la cocina se detuvo para escuchar la hermosa música de piano que provenía de algún lugar del restaurante. Sara siguió tocando, ajena al creciente público. Estaba completamente concentrada en la música, en perfeccionar cada frase, en contar la historia de Rachmaninoff como merecía ser contada. Por eso había pasado 20 años aprendiendo a tocar el piano. Por eso practicó hasta que le dolieron los dedos. Ese era su propósito. La pieza se movía a través de sus diferentes secciones, a veces suaves y delicadas, a veces poderosas y dramáticas. El rostro de Sara reflejaba la emoción de la música. Cuando la melodía era triste, su expresión era pensativa y melancólica. Cuando la música se volvía triunfal, su rostro se iluminaba de alegría. Marcus Chen se encontraba inclinado hacia adelante en su silla, completamente cautivado. Había asistido a muchos conciertos en su vida. Tenía abonos de temporada para la Orquesta Sinfónica de Chicago. Había escuchado a algunos de los mejores pianistas del mundo. Pero había algo especial en escuchar esta música en este contexto, interpretada por alguien que él suponía que era solo una camarera. Los demás empresarios estaban igualmente fascinados. Eran hombres prácticos que se pasaban el día pensando en ganancias y pérdidas, contratos y negociaciones. La música no solía formar parte de su mundo, pero incluso ellos podían reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo. Mientras Sara tocaba, sintió que todo el estrés y el agotamiento de los últimos meses se desvanecían. Esto era lo que estaba destinada a hacer. Esto era lo que realmente era. No Sara la camarera, ni Sara la estudiante con dificultades, sino Sara la pianista. La pieza se acercaba a su clímax. Ahora las manos de Sara se movían con increíble velocidad y precisión sobre las teclas. La música era tan compleja que sonaba como si toda una orquesta estuviera tocando. No solo una persona al piano, sino que Sara lo hacía parecer natural, como si estuviera conversando con una vieja amiga. En el comedor principal, más personas habían notado la música. Algunos habían dejado de comer por completo y trataban de averiguar de dónde provenía. El gerente del restaurante, el señor Romano, había salido de su oficina para investigar. No podía creer que alguien estuviera tocando el piano en su comedor privado. Pero Sara no sabía nada de esto. Se acercaba al final de la pieza, la sección final que concluiría la historia de Rachmaninoff. Su corazón latía con fuerza, no por nerviosismo, sino por la pura alegría de hacer música. Esta era la sensación que había estado extrañando. Esto era lo que hacía que todos sus esfuerzos valieran la pena. Mientras se preparaba para tocar las últimas notas, Sara se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar. No sabía cómo ni por qué, pero lo presentía. Ese momento, esa decisión de tocar, la llevaría a algo diferente, algo mejor. Tocó los últimos compases con toda su pasión y destreza, entregando su corazón a cada nota. Y cuando el acorde final resonó en la silenciosa sala, Sara Martínez supo que nunca volvería a ser la misma. La última nota del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff quedó suspendida en el aire como un cristal perfecto. Sara mantuvo las manos sobre las teclas un instante más, sintiendo como la vibración de las cuerdas se desvanecía lentamente. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Lo había logrado. Había tocado una de las piezas más difíciles de toda la música clásica, y la había interpretado a la perfección. Cada nota había estado exactamente donde debía estar. Cada frase había contado su parte de la historia. Cada emoción había sido pura y verdadera. Sara, incólume, olvidó dónde estaba. Se olvidó de los 6 empresarios sentados detrás de ella. Se olvidó de su trabajo, de sus problemas económicos y de sus pies cansados. Era solo una música que había compartido algo hermoso con el mundo. Entonces la realidad la inundó.
Sara se giró lentamente en el banco del piano para mirar a la sala. Lo que vio la dejó sin aliento. No solo los 6 hombres en la mesa la miraban con la boca abierta, sino que la puerta del comedor privado estaba abarrotada de gente. Camareros, clientes de otras mesas, incluso el personal de cocina habían venido a escuchar. Todos la miraban. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos segundos. Sara sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. ¿Había cometido un terrible error? ¿Se habrían sorprendido porque era mala? ¿Había sonado fatal y no se había dado cuenta? Entonces Marcus Chen empezó a aplaudir. Empezó lentamente, solo sus manos uniéndose en un aplauso constante. Pero en cuestión de segundos, todos los demás se unieron. Los demás empresarios en la mesa se pusieron de pie mientras aplaudían. La gente en la puerta estalló en un aplauso entusiasta. Alguien en la parte de atrás soltó un fuerte bravo. Los aplausos se hicieron más fuertes y enérgicos. La gente no solo aplaudía cortésmente. Vitoreaban, silbaban y gritaban alabanzas. Sara nunca había escuchado aplausos como este, ni siquiera en sus presentaciones de competencia. Era el sonido de gente verdaderamente conmovida por la música. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había estado tan preocupada por cometer un error, por meterse en problemas, por hacer el ridículo. Nunca esperó esta reacción. Nunca esperó que la gente se emocionara tanto con su forma de tocar. Marcus Chen fue el primero en acercarse al piano. Su rostro reflejaba un asombro absoluto. Cuando sugirió que Sara tocara, pensó que podría escuchar una buena interpretación amateur de una canción sencilla. Nunca imaginó que presenciaría algo así. Marcus hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Eso fue increíble. Absolutamente increíble. Los otros hombres de la mesa se apiñaron alrededor del piano, hablando todos a la vez. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Eso fue mejor que la sinfonía. No puedo creer que trabajes de camarera. Deberías estar en el escenario. Sara se sentía abrumada por toda la atención. Estaba acostumbrada a ser invisible en el trabajo, solo una sirvienta más que traía comida y limpiaba mesas. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, sobre todo por su música. Gracias, logró decir. Muchísimas gracias. Marcus levantó la mano para callar a los demás. Quería hablar con Sara y podía ver que se sentía abrumada por toda la emoción. En serio, dijo, mirándola directamente a los ojos. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Eso era una actuación de nivel profesional. Eso era calidad de sala de conciertos. Sara respiró hondo intentando ordenar sus ideas. Todavía temblaba un poco por la adrenalina de la actuación y la impresión de la reacción. He tocado desde los 4 años. Dijo, mi abuela me enseñó primero. Luego tuve clases particulares. Gané algunos concursos en el instituto que me consiguieron una beca para la escuela de música. ¿Estás en la escuela de música ahora?, preguntó Marcus. Sí, en la Escuela de Artes Escénicas de Chicago. Estudio interpretación de piano. Sara dudó y luego añadió, se supone que me graduaré este año. ¿Pero qué? Sara se miró las manos. Esta era la parte difícil de hablar. La parte que la avergonzaba. La parte que le recordaba todos sus problemas actuales. Perdí mi beca el año pasado cuando mi familia tuvo problemas económicos. Mi padre perdió su trabajo y necesitaban ayuda. Así que ahora trabajo aquí para pagar la universidad, pero es muy difícil mantener el ritmo de ambas cosas. La sala se había vuelto más silenciosa a medida que la gente escuchaba la historia de Sara. Algunos de los que estaban en la puerta habían vuelto a sus mesas, pero Marcus y sus socios estaban pendientes de cada palabra. Entonces, ¿trabajas aquí de noche y vas a la universidad durante el día?, preguntó uno de los otros hombres. Trabajo turnos dobles cuando puedo, explicó Sara. También trabajo en una cafetería los fines de semana. Es la única forma en que puedo pagar la matrícula y ayudar a mi familia. Marcus negó con la cabeza, incrédulo.
¿Me estás diciendo que alguien con tu talento trabaja de camarera solo para sobrevivir? Sara se puso a la defensiva. No había nada malo en ser camarera. Era un trabajo honesto y se le daba bien, pero entendía lo que quería decir. Parecía un desperdicio para alguien que podía tocar como ella. Hago lo que tengo que hacer, dijo Sara simplemente. Marcus se quedó callado un momento, pensando. Sara podía ver su mente trabajando como si estuviera resolviendo un problema complejo. Había leído lo suficiente sobre el cómo para saber que era famoso por tomar decisiones rápidas que lo cambiaban todo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Marcus. Sara. Sara Martínez. Bueno, Sara Martínez, creo que acabas de cambiar mi vida. Y tengo el presentimiento de que estoy a punto de cambiar la tuya. Antes de que Sara pudiera preguntar qué quería decir, el señor Romano, el gerente del restaurante, se abrió paso entre la multitud. Parecía preocupado y confundido. Había oído la música desde su oficina y vino a investigar, solo para descubrir que su comedor privado se había convertido en una sala de conciertos. Sara, dijo con voz severa. ¿Qué estás haciendo? Se supone que deberías estar trabajando. Sara sintió que se le encogía el corazón. Había estado tan absorta en el momento que olvidó que podía meterse en problemas por esto. El señor Romano era un jefe justo, pero dirigía un negocio. No podía permitir que sus camareras abandonaran sus tareas para tocar el piano, por muy bien que lo hicieran. Lo siento, señor Romano, empezó Sara. Nos estaba dando la actuación más increíble que jamás hayamos escuchado. Marcus la interrumpió, interponiéndose entre Sara y su gerente. Le pedí que tocara y estuvo increíble. El señor Romano parecía confundido. Reconoció a Marcus Chen de las noticias y sabía que era muy importante, pero también tenía un restaurante que dirigir. Se lo agradezco, señor Chen, pero mis empleados tienen deberes. ¿Cuánto gana Sara aquí por noche?, preguntó Marcus de repente. Lo siento. Entre propinas y salario, ¿cuánto suele ganar en un turno? El señor Romano parecía incómodo. Una mesa discutiendo el sueldo de un empleado delante de los clientes. Bueno, eso varía, pero probablemente rondaba. Marcus sacó su cartera y contó varios billetes de 100. Se los entregó al señor Romano. Toma, eso debería cubrir lo que hubiera ganado esta noche, más un extra por las molestias. Sara ya no trabajará por esta noche. El señor Romano se quedó mirando el dinero que tenía en la mano. Era más de lo que Sara ganaría en una semana. Ahora, dijo Marcus, volviéndose hacia Sara. Tenemos que hablar. Sara miró a Marcus Chen en estado de shock. No podía creer lo que acababa de pasar. En un momento estaba sirviendo aperitivos y al siguiente un multimillonario le pagaba a su gerente para que pudiera dejar de trabajar y hablar con él. Parecía un sueño. No tenías que hacer eso, dijo Sara en voz baja, mirando el dinero que el señor Romano tenía en la mano. Podría haberme metido en un buen lío. Bueno, ahora no lo harás, respondió Marcus con una sonrisa. Vamos, siéntate. Quiero escuchar toda tu historia. Los otros empresarios se habían apartado para darles espacio, aunque era evidente que seguían interesados en lo que ocurría. La multitud de la puerta casi había desaparecido, volviendo a sus cenas. Pero Sara veía que la gente de otras mesas seguía mirando hacia el comedor privado. Marcus acercó una silla para Sara a su mesa. Ella dudó un momento. Se sentía extraño sentarse con los clientes en lugar de atenderlos. Pero todo en esta noche era extraño. Así que se sentó. Primero, dijo Marcus, acomodándose en su silla. Necesito que entiendas algo. Voy a muchos conciertos. De verdad, a muchísimos. Tengo abonos para la Sinfónica de Chicago, la Ópera Lírica, el ciclo de música de cámara. He escuchado a algunos de los mejores músicos clásicos del mundo. Sara asintió. No entiendo a dónde quería llegar con esto. Lo que acabas de tocar, continuó Marcus, fue tan bueno como cualquier cosa que haya escuchado en mi vida. Quizás mejor.
La técnica era perfecta, pero más que eso, me hiciste sentir algo. Contaste una historia con esa música. Sara sintió que se le calentaban las mejillas de nuevo. No estaba acostumbrada a elogios como ese, sobre todo de alguien que sabía claramente de qué hablaba. Gracias, dijo. Esa pieza significa mucho para mí. Llevo años tocándola. ¿Cuántos años exactamente llevas tocando el piano?, preguntó Marcus. 20 años este mes, respondió Sara. Mi abuela empezó a enseñarme cuando tenía 4 años. Solía decir que la música era el lenguaje del alma. Tu abuela parece una mujer sabia. Lo era. Murió hace 3 años. La voz de Sara se suavizó al hablar de su abuela. Nunca llegó a oírme tocar esa pieza. Siempre decía que algún día sería una gran pianista, pero no creo que se imaginara que tocaría algo tan difícil. Marcus se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Háblame de tu formación. ¿Con quién estudiaste? Sara se sintió relajada mientras hablaba de música. Esta era su materia favorita, lo que más le apasionaba. Después de mi abuela, estudié con la señora Rodríguez en el centro comunitario. Ella fue quien me inscribió en mi primer concurso a los 8 años. Quedé en segundo lugar, y después de eso, mis padres encontraron la manera de pagar mejores clases. ¿Qué concursos ganaste?, preguntó Marcus. Sara se sintió un poco avergonzada. No le gustaba presumir de sus logros. Gané el concurso estatal juvenil de piano 3 veces. Fui la ganadora más joven que habían tenido. Eso fue lo que me consiguió la beca para el Chicago College of Performing Arts. Uno de los otros empresarios, que había estado escuchando en silencio, habló. Espera, ganaste el concurso estatal 3 veces. Es increíble. Recuerdo haber leído sobre eso en el periódico hace años. Había una chica que era tan buena que tuvieron que cambiar las reglas para que los niños mayores pudieran seguir compitiendo. Sara asintió. Esa era yo. Después de eso, solo se podía ganar 2 veces en cada categoría de edad. Marcus silbó suavemente. Así que no solo tienes talento, eres un talento premiado. ¿Qué pasó con tu beca? Esta era la parte de la que a Sara no le gustaba hablar. La parte que le recordaba cuánto había cambiado su vida en el último año. Mi padre trabajaba en una fábrica de autopartes. La empresa trasladó sus operaciones a México y él perdió su trabajo. Buscó trabajo durante meses, pero no encontró nada que pagara lo suficiente. Mi madre trabaja medio tiempo en una tienda de comestibles, pero no es mucho dinero. Sara hizo una pausa, recordando lo difícil que había sido esa época para su familia. Necesitaban ayuda con la hipoteca, la compra y las facturas. Tenía que tomar una decisión. Mantener mi beca y ver cómo mi familia perdía su casa, o dejar la escuela para ayudarlos. Es una decisión imposible para alguien de tu edad, dijo Marcus con suavidad. Al principio intenté hacer ambas cosas. Seguí estudiando y conseguí un trabajo para enviar dinero a casa, pero no podía trabajar suficientes horas para ayudar de verdad y seguir concentrándome en mis estudios. Mis notas empezaron a bajar y perdí la beca. Así que ahora estás pagando. Pagar tus estudios mientras mantienes a tu familia. Lo intento, dijo Sara, pero es muy difícil. Trabajo aquí 4 noches a la semana, más los fines de semana en una cafetería. Tomo todas las clases que puedo pagar cada semestre. Pero a este ritmo, me llevará 3 años más graduarme. Si es que consigo mantenerme al día con los pagos, Marcus negó con la cabeza. Eso es un crimen. Alguien con tu talento debería centrarse en la música, no preocuparse por pagar las cuentas. Practico cuando puedo, dijo Sara. Pero no es lo mismo que cuando podía pasar 6 horas al día tocando el piano. A veces me preocupa estar perdiendo mis habilidades. Créeme, dijo Marcus con firmeza. No estás perdiendo tus habilidades. Lo que tocaste esta noche fue extraordinario. Sara se miró las manos. Eran las mismas manos con las que acababa de tocar Rachmaninoff, pero ahora parecían las manos de una camarera. Un poco irritada por el trabajo,
con una pequeña quemadura en el pulgar por tocar una placa caliente la semana pasada. Todavía sueño con ser concertista de piano, admitió. Sé que suena tonto ahora que trabajo en un restaurante, pero sigo pensando en actuar en grandes salas de conciertos, grabar discos, tal vez incluso tocar con orquestas. No suena tonto en absoluto, dijo Marcus. Suena exactamente a lo que debería pasar. Sara lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Marcus se quedó callado un momento y Sara pudo ver que pensaba cuidadosamente sus palabras. Cuando habló, su voz era seria y decidida. Sara, quiero preguntarte algo y quiero que lo pienses bien antes de responder. De acuerdo. Si el dinero no fuera un problema, si no tuvieras que trabajar, si tu familia estuviera bien cuidada, si pudieras concentrarte por completo en la música, ¿qué harías? Sara no tuvo que pensarlo. La respuesta llegó al instante. Practicaría 6 horas al día. Tomaría clases con los mejores profesores. Participaría en concursos y solicitaría plaza en programas de posgrado. Haría todo lo posible por convertirme en la mejor pianista posible. Eso es lo que pensé que dirías, dijo Marcus con una sonrisa. Ahora, déjame preguntarte algo más. ¿Y si te dijera que eso podría pasar? ¿Y si te dijera que hay una manera de concentrarte por completo en la música sin preocuparte por el dinero? Sara sintió que su corazón se aceleraba. Diría que suena demasiado bueno para ser verdad. Quizás lo sea, dijo Marcus. O quizás simplemente conociste a la persona adecuada en el momento adecuado. Sara lo miró fijamente. No estaba segura de qué estaba sugiriendo. No lo entiendo. Marcus se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos. Sara Martínez, quiero ayudarte a convertirte en la pianista de concierto que estás destinada a ser. Si me dejas. La sala pareció dar vueltas. Sara sintió que seguía soñando, como si nada de esto pudiera estar sucediendo. Ayúdame. ¿Cómo? Quiero pagar el resto de tu educación. Quiero conectarte con los mejores profesores de piano del país. Quiero darte la oportunidad de tocar y hacerte notar ante las personas adecuadas en el mundo de la música clásica. Sara se quedó boquiabierta. No pudo hablar por un momento. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar. ¿Por qué harías eso por alguien que acabas de conocer? Marcus sonrió. Y por primera vez esa noche, parecía casi tímido. Porque hace 20 minutos, me enseñaste algo que había olvidado. Me recordaste por qué me enamoré de la música en primer lugar. Y porque un talento como el tuyo es demasiado raro y demasiado valioso para desperdiciarlo. Sara sintió que el mundo se detenía. Miró fijamente a Marcus tratando de comprender lo que acababa de decir. Quería ayudarla a convertirse en pianista de concierto. Quería pagar su educación. Quería darle oportunidades. Era todo lo que siempre había soñado, ofrecido por un completo desconocido. No sé qué decir, tartamudeó Sara. Su voz sonó extraña a sus propios oídos, como si viniera de algún lugar lejano. No tienes que decir nada ahora, respondió Marcus con suavidad. Sé que es mucho para asimilar, pero hablo completamente en serio sobre esta oferta. La mente de Sara daba vueltas. Una parte de ella quería saltar y gritar que sí de inmediato. Esta era la respuesta a todos sus problemas. La solución a cada preocupación que la desvelaba. Pero otra parte sospechaba. En su experiencia, cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, solía serlo. ¿Por qué yo? Preguntó. Debes conocer a otros músicos. Dijiste que vas a conciertos todo el tiempo. ¿Por qué querrías ayudar a alguien que acabas de conocer? Marcus consideró su pregunta detenidamente. Podía ver que Sara no era de las que se fían fácilmente, sobre todo cuando se trataba de ofertas demasiado generosas. Es una pregunta justa, dijo. Déjame contarte algo sobre mí que podría ayudarte a entender. Marcus hizo una pausa y miró a sus socios, que seguían escuchando cada palabra. Vayan y terminen de cenar, les dijo. Sara y yo necesitamos hablar en privado. Los otros hombres asintieron y se dirigieron al otro extremo de la mesa,
dándoles espacio a Marcus y Sara para continuar su conversación sin que nadie me oyera. Cuando yo era niño, Marcus empezó. Mi familia no tenía dinero. Mis padres vinieron aquí desde Taiwán con solo esperanza y determinación. Mi padre trabajaba en la cocina de un restaurante 16 horas al día. Mi madre limpiaba edificios de oficinas por la noche. Sara escuchaba atentamente, sorprendida de saber que alguien tan rico como Marcus Chen provenía de orígenes humildes. Yo era bueno con las computadoras, pero no podíamos permitirnos una para practicar. Solía ir a la biblioteca pública todos los días después de la escuela y quedarme hasta que cerraban, solo para aprender a programar en sus viejas máquinas. La voz de Marcus se volvió más emotiva al continuar. Cuando tenía 15 años, participé en un concurso de programación. El premio era una beca completa para un campamento de informática de verano que costó más dinero del que mi familia ganó en 3 meses. Gané el concurso, pero cuando los organizadores descubrieron que no podía permitirme viajar al campamento ni comprar el equipo que necesitaría, casi le dan la beca a otra persona. ¿Qué pasó?, preguntó Sara. Un hombre al que nunca había conocido intervino y me ayudó. Era un empresario exitoso que había oído hablar de mi situación. Pagó todo, el viaje, el equipo, incluso el dinero para gastos. Dijo que vio potencial en mí y no quería que se desperdiciara. Sara empezó a entender a dónde quería llegar Marcus con esta historia. Ese campamento de verano me cambió la vida. Marcus continuó. Aprendí cosas que me ayudaron a crear mi primera empresa. Sin la ayuda de ese hombre, probablemente todavía estaría arreglando computadoras en algún taller en lugar de dirigir un imperio tecnológico. ¿Lo volviste a ver?, preguntó Sara. Muchas veces. Se convirtió en mi mentor y, con el tiempo, en uno de mis mejores amigos. Cuando vendí mi primera empresa por millones de dólares, lo primero que hice fue devolverle el dinero, pero se negó. Marcus sonrió al recordarlo. Me dijo que la mejor manera de pagarle era hacer lo mismo por alguien más algún día, encontrar a una persona con talento que simplemente necesitara una oportunidad y ayudarla a triunfar. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar la historia de Marcus. Podía ver la sinceridad en su rostro, oír la emoción en su voz. No era solo un hombre rico tratando de presumir. Era alguien que entendía lo que se sentía tener talento pero no oportunidades. Así que, verás, dijo Marcus, no se trata solo de ti. Se trata de que yo cumpla una promesa que le hice a alguien que cambió mi vida. Cuando te escuché tocar esta noche, supe que había encontrado a la persona a la que debía ayudar. Sara se secó los ojos con el dorso de la mano. No estaba acostumbrada a llorar delante de desconocidos, pero no pudo evitarlo. ¿Qué ofreces exactamente?, preguntó. El tono de Marcus se volvió más serio, pero su calidez permaneció. Primero, quiero pagar la matrícula que aún debes de este año escolar y el próximo. Quiero que puedas graduarte sin preocuparte por el dinero. El corazón de Sara dio un vuelco. Su deuda actual para la universidad superaba los 40,000 pesos y debía otros 30,000 pesos para su último año. Era una cantidad de dinero imposible para alguien en su situación. Segundo, Marcus continuó, quiero organizar que estudies con Elena Bulov. Sara se quedó sin aliento. Elena Bulov era una de las profesoras de piano más famosas del mundo. Había enseñado a algunos de los mejores pianistas de concierto de los últimos 20 años. Estudiar con ella era como un jugador de baloncesto entrenando con el mejor entrenador del deporte. Elena Bulkov no acepta nuevos estudiantes, dijo Sara. Leí que tiene una lista de espera de 5 años y que solo da clases a personas que ya son músicos profesionales. Elena Bulov es amiga mía, respondió Marcus con una leve sonrisa. Ayudé a financiar la renovación de su estudio el año pasado. Creo que puedo convencerla de que haga una excepción. Sara apenas podía creer lo que estaba haciendo. Audición. Elena Bulov, como su profesora, le abriría puertas con las que ni siquiera había soñado. En tercer lugar, Marcus continuó. Quiero organizarte oportunidades de actuación.
Actuaciones reales, no solo recitales de estudiantes. Conozco gente que organiza conciertos, gente que trabaja con orquestas, gente que puede hacer que el público adecuado te note. Y en cuarto lugar, dijo Marcus, con la voz muy seria, quiero ocuparme de la situación financiera de tu familia para que no tengas que preocuparte por ellos mientras te concentras en tu carrera. Sara se sintió mareada. Esto era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Era como si alguien hubiera metido la mano en sus sueños y le hubiera sacado todo lo que siempre había deseado. No puedo aceptar todo eso, dijo en voz baja. Es demasiado. No me lo merezco. Marcus se inclinó sobre la mesa y tomó suavemente sus manos. Sara, déjame decirte algo. En mi negocio, evalúo inversiones a diario. Busco oportunidades donde una pequeña cantidad de dinero pueda generar grandes ganancias. Lo que te ofrezco no es caridad. Es una inversión. ¿Una inversión en qué? En tu talento, en tu potencial, en lo que puedes llegar a ser. Los ojos de Marcus estaban radiantes de entusiasmo. Creo que con el apoyo adecuado, puedes convertirte en uno de los grandes pianistas clásicos de tu generación. Y cuando eso suceda, inspirarás a otras personas de la misma manera que me inspiraste a mí esta noche. Sara bajó la mirada hacia sus manos unidas. Las manos de Marcus eran suaves y limpias, las manos de alguien que nunca había tenido que trabajar en un restaurante ni preocuparse por pagar las cuentas. Pero también había fuerza en ellas, y calidez. ¿Qué querrías a cambio?, preguntó. Parecía imposible que alguien ofreciera tanto sin esperar nada a cambio. Quiero que triunfes, dijo Marcus simplemente. Quiero que te conviertas en el músico que estás destinado a ser. Y algún día, cuando seas famoso y exitoso, quiero que ayudes a alguien más como yo te estoy ayudando ahora. Sara lo miró, buscando en su rostro alguna señal de que esto no era real. Pero todo lo que vio fue sinceridad y esperanza. Necesito pensar en esto, dijo finalmente. Es la decisión más importante de mi vida. Por supuesto, Marcus asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Sara, no dejes pasar esta oportunidad por miedo a aceptar ayuda. A veces lo más valiente es dejar que alguien crea en tus sueños. Habían pasado 3 semanas desde aquella increíble noche en el restaurante romano. Sara todavía sentía que vivía en un sueño. Cada mañana, al despertar, tenía que recordarse a sí misma que realmente había sucedido. Marcus Chen se había ofrecido a cambiar su vida, y ella había dicho que sí. Lo primero que Marcus hizo fue exactamente lo que prometió. Pagó toda la deuda universitaria de Sara y pagó por adelantado su último año de matrícula. Cuando Sara fue a la oficina de ayuda financiera para revisar su cuenta, la mujer detrás del mostrador parecía confundida. Debe haber algún error, dijo la mujer, mirando la pantalla de su computadora. Su cuenta muestra un saldo cero, y hay una nota aquí sobre una beca completa para el próximo año. Sara sonrió. No me equivoco. Alguien muy generoso decidió ayudarme. Pero el dinero era solo el principio. En una semana, Marcus había logrado que Sara renunciara a sus 2 trabajos. El señor Romano, en el restaurante, estaba triste de verla partir, pero lo entendía. El gerente de la tienda se mostró menos comprensivo hasta que Marcus envió a alguien a pagarles lo suficiente para contratar a 2 trabajadores de reemplazo. Ya no necesitas trabajar, le había dicho Marcus a Sara. Tu único trabajo ahora es convertirte en la mejor pianista que puedas ser. Por primera vez en más de un año, Sara se despertaba cada mañana sin el cansancio que le producía trabajar hasta la medianoche. Podía practicar el piano durante horas sin preocuparse por llegar tarde a su turno. Podía concentrarse en sus clases sin quedarse dormida de cansancio. Pero el mayor cambio se produjo cuando Marcus organizó una reunión con Sara. Elena Volkov. Sara había estado nerviosa durante días antes de la reunión. Elena Volkov era una leyenda en el mundo de la música clásica. Había actuado con las mejores orquestas del mundo antes de convertirse en profesora. Sus alumnos ganaban regularmente los concursos de piano más importantes del mundo.
La reunión tuvo lugar en el estudio privado de Elena en el centro de Chicago. El estudio estaba en un hermoso edificio antiguo que alguna vez fue una mansión. Elena había convertido el salón de baile principal en una sala de música con 3 pianos de cola y una acústica perfecta. Cuando Sara entró por primera vez en esa habitación, se sintió intimidada. Allí habían estudiado algunos de los mejores pianistas del mundo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Elena con músicos famosos, premios de prestigiosos concursos y reseñas de conciertos por todo el mundo. Elena Bulov no era lo que Sara esperaba. Era una mujer menuda de unos 70 años, con cabello plateado y brillantes ojos azules. Vestía elegantemente y tenía la postura que le daban años de una técnica de piano perfecta. «Así que tú eres la joven de la que me habló Marcus», dijo Elena con su ligero acento ruso. «Dice que tienes un talento extraordinario». «Espero no decepcionarte», respondió Sara con nerviosismo. Elena sonrió. «Ya veremos. Toca algo para mí». Sara se sentó a uno de los pianos de cola y tocó la misma pieza de Rachmaninoff que había interpretado en el restaurante, pero esta vez tocaba para uno de los mejores profesores de piano del mundo. Esta vez, cada nota importaba. Cuando Sara terminó, Elena guardó silencio un largo rato. Se acercó al piano y observó las manos de Sara, estudiando la posición de sus dedos sobre las teclas. De nuevo, Elena dijo simplemente: «Pero esta vez, piensa en la historia que estás contando». Rachmaninoff escribió esta pieza durante un momento muy difícil de su vida. Luchaba contra la depresión y sentía que había perdido la capacidad de crear música. Este concierto era su forma de luchar contra esa oscuridad. Tócalo como si entendieras esa lucha. Sara volvió a tocar la pieza, esta vez pensando en lo que Elena había dicho. Intentó poner más emoción en la música para contar la historia de alguien que lucha contra la desesperación. Cuando terminó la segunda vez, Elena asintió lentamente. «Tú tienes buena técnica», dijo Elena. «Muy buena, la verdad. Pero lo más importante es que tienes algo que no se puede enseñar. Tienes alma musical. Sientes la música no solo en la mente, sino en el corazón». Sara sintió una oleada de orgullo y alivio. Elena Bulov, una de las mejores maestras del mundo, creía que tenía talento. Sin embargo, continuó Elena, y a Sara se le encogió el estómago. «Tu formación tiene lagunas. Tocas de maravilla, pero podrías tocar magníficamente. Entiendes la música emocionalmente, pero también necesitas entenderla intelectualmente». Elena caminó alrededor del piano, estudiando a Sara como un médico examinando a un paciente. Si te tomas en serio convertirte en concertista de piano, si te tomas en serio, debes estar preparada para trabajar más duro que nunca. Te enseñaré cosas sobre música que cambiarán la forma en que escuchas cada pieza que toques. Pero no será fácil. «Estoy lista», dijo Sara inmediatamente. «Trabajaré tan duro como quieras». Elena sonrió por primera vez desde que Sara llegó. «Bien. Empezamos mañana, 6 horas al día, 5 días a la semana. Y les advierto que no soy una profesora fácil. Exijo la perfección». Desde ese día, la vida de Sara se centró por completo en la música. Pasaba 6 horas diarias en el estudio de Elena trabajando en técnica, interpretación, teoría musical y habilidades interpretativas. Elena la exigía más que cualquier profesor. «Tu mano izquierda es perezosa», le gritaba Elena durante los ensayos. «Haz que trabaje tan duro como tu mano derecha». «Oh, estás tocando las notas, pero ¿dónde está la música? Cualquiera puede tocar las teclas. Debes hacerlas cantar». Al principio, Sara se sentía agotada después de cada clase. Los estándares de Elena eran increíblemente altos y nunca parecía satisfecha. Pero poco a poco, Sara empezó a comprender lo que Elena intentaba enseñarle. Estaba aprendiendo no solo a tocar el piano, sino a hacer música. Después de 2 meses de estudio intensivo con Elena, Marcus organizó la primera oportunidad real de Sara para tocar.
Tocaría como solista invitada con la Orquesta de Cámara de Chicago en su ciclo de conciertos de invierno. Esta es tu oportunidad de demostrarle al mundo de la música clásica lo que puedes hacer, le dijo Marcus. El público incluirá críticos musicales, otros músicos y personas que contratan conciertos. Si te va bien, podrías conseguir más oportunidades. Sara estaba aterrorizada. Había actuado en recitales y concursos de estudiantes antes, pero nunca con una orquesta profesional. Nunca frente a un público que incluyera a personas que podrían marcar la diferencia en su carrera musical clásica. Elena ayudó a Sara a prepararse para la actuación con aún más intensidad de lo habitual. Eligieron el concierto para piano número 23 de Mozart, una pieza hermosa pero desafiante que mostraría las habilidades técnicas y la comprensión musical de Sara. Mozart no se trata solo de tocar las notas correctas, explicó Elena. Mozart se trata de la perfección. Cada frase debe ser elegante. Cada adorno debe estar colocado con la precisión perfecta. En Mozart no hay donde esconderse. Cualquier error será evidente. Sara practicó el concierto de Mozart hasta que pudo tocarlo dormida. Trabajó en ello con Elena, lo practicó sola durante horas e incluso tocó con grabaciones para asegurarse de entender cómo debía sonar con la orquesta. Por fin llegó la noche del concierto. Sara se encontraba entre bastidores en el Symphony Center, la misma sala donde había soñado actuar desde niña. Llevaba un hermoso vestido de noche negro que Marcus le había comprado y llevaba el cabello elegantemente peinado. Mientras esperaba su entrada, Sara pensó en cuánto había cambiado su vida en tan solo unos meses. 6 meses atrás, había estado sirviendo comida y preocupándose por pagar el alquiler. Ahora estaba a punto de interpretar a Mozart con una orquesta profesional en una de las salas de conciertos más importantes de Estados Unidos. La orquesta terminó la primera pieza del programa y llegó el momento de la actuación de Sara. Subió al escenario entre cálidos aplausos, se sentó ante el hermoso piano de cola y miró al público. En la primera fila, pudo ver a Marcus Chen sonriéndole. Unas filas más atrás, vio a Elena Bulov, seria y concentrada. Por toda la sala, vio rostros de personas que no conocía, pero que juzgarían su actuación y decidirían si tenía futuro como concertista de piano. Sara respiró hondo, puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar el concierto número 23 de Mozart. Cuando las primeras notas llenaron la sala de conciertos, sintió la misma sensación que había experimentado esa noche en el restaurante Romanos, la sensación de estar exactamente donde pertenecía. La actuación fue todo lo que Sara había esperado y más. Tocó con precisión técnica y una profunda comprensión musical. La orquesta siguió su ejemplo a la perfección, y juntos crearon algo hermoso. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el público estalló en aplausos que parecieron eternos. Mientras Sara hacía una reverencia en el escenario, miró al público y se dio cuenta de que su vida como concertista profesional. Su carrera musical apenas comenzaba. Habían pasado 2 años desde aquella mágica noche en el restaurante Romano, y Sara Martínez apenas reconocía su propia vida. Mientras se encontraba entre bastidores del Carnegie Hall de Nueva York, preparándose para la actuación más importante de su carrera, pensó en el increíble viaje que la había traído hasta allí. La actuación con la Orquesta de Cámara de Chicago había sido solo el comienzo. La noticia sobre la joven y talentosa pianista que había surgido de la nada se extendió rápidamente por el mundo de la música clásica. Los críticos musicales escribieron reseñas elogiosas. Otras orquestas comenzaron a llamarla con ofertas para tocar. Las discográficas expresaron interés en trabajar con ella. Elena Bulov tenía razón en una cosa. Convertirse en concertista de piano requería un trabajo más duro del que Sara jamás había imaginado. Durante 2 años, había practicado de 6 a 8 horas diarias. Había estudiado teoría musical, aprendido docenas de piezas nuevas y dado conciertos por Estados Unidos y Europa. Marcus Chen cumplió todas sus promesas. Organizó que Sara actuara con importantes orquestas de Chicago, Boston y San Francisco. La conectó con las personas adecuadas en la industria musical.
Incluso la ayudó a grabar su primer álbum, que incluía el mismo concierto para piano número 2 de Rachmaninoff que lo había iniciado todo. Pero lo más importante es que Marcus le había dado a Sara el don de poder concentrarse por completo en su música. Nunca tuvo que preocuparse por el dinero, el trabajo ni por ninguno de los problemas prácticos que antes consumían su vida. Podía dedicarse exclusivamente a la música. La actuación de esa noche en el Carnegie Hall fue especial por muchos motivos. Era el debut de Sara en el recinto de música clásica más famoso de Estados Unidos. Se estaba grabando para su emisión en la Radio Nacional y las entradas estaban agotadas, con amantes de la música de todo el mundo acudiendo a escuchar a la joven pianista que se había convertido en una de las estrellas emergentes de la música clásica. Sara observó al público desde detrás del telón. El Carnegie Hall estaba magnífico, con su acústica perfecta y su elegante diseño. El público vestía sus mejores galas, y ella podía sentir la emoción en el ambiente. Eran personas que amaban la música clásica y tenían grandes expectativas para la actuación de esa noche. En la sección VIP, Sara vio un rostro familiar que la hizo sonreír. Marcus Chen estaba sentado en la primera fila, radiante de orgullo. Junto a él estaba Elena Bulov, tan elegante y seria como siempre. En otra sección, Sara pudo ver a sus padres y a su hermano menor, quienes habían volado desde Chicago para esta noche especial. La vida de su familia también había cambiado drásticamente. Con la ayuda de Marcus, Sara había podido pagar la hipoteca de sus padres y ayudar a su padre a emprender un pequeño negocio. Su madre ya no tenía que trabajar de noche limpiando oficinas. Su hermano ahora estudiaba ingeniería en la universidad, con la matrícula pagada por un fondo de becas que Marcus había creado. Pero esta noche se trataba de algo más que el éxito de Sara. Se trataba de demostrar que el talento, el trabajo duro y las oportunidades, combinados con la oportunidad, podían transformar una vida por completo. El regidor de escena le dio la señal a Sara. Era el momento. Sara subió al escenario del Carnegie Hall entre un estruendoso aplauso. Llevaba un impresionante vestido de noche rojo y se sentía más segura que nunca. Este era su escenario ahora. Este era su mundo. Se sentó ante el hermoso piano de Cola Steinway, el mismo tipo de piano con el que comenzó su viaje esa noche en Romanos. Al apagarse los aplausos, Sara miró al público y habló. «Buenas noches», dijo con voz clara y firme. Hace 2 años, trabajaba como camarera en un restaurante de Chicago. Pensaba que mis sueños de ser concertista de piano eran imposibles. Esta noche, quiero dedicar esta actuación a todos aquellos a quienes alguna vez les han dicho que sus sueños son demasiado grandes y a quienes ayudan a hacer realidad los sueños imposibles. El público aplaudió de nuevo, y Sara pudo ver a Marcus secándose las lágrimas. Sara había elegido interpretar 3 piezas esta noche. La primera era un preludio y fuga de Bach que demostraba su precisión técnica. La segunda era un nocturno de Sopopan que demostraba su capacidad para crear música hermosa y emotiva. Y la tercera era la pieza que lo inició todo, el Concerto para piano número 2 de Rachmaninoff, interpretado con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Cada pieza se interpretó impecablemente. Sara nunca había tocado mejor en su vida. Su técnica era perfecta. Su interpretación musical era madura y sofisticada, y su conexión con el público era electrizante. Para eso había nacido. Cuando comenzó el concierto de Rachmaninoff, Sara se sintió transportada a aquella noche en Romanos. Recordó el miedo que sintió cuando Marcus, en broma, le sugirió que tocara el piano. Recordó el coraje que le había costado sentarse al piano y tocar para desconocidos. Recordó el momento en que su vida cambió para siempre. Mientras Sara tocaba, derramó toda su gratitud y alegría en la música. Tocó para su abuela, quien le enseñó a amar el piano. Tocó para sus padres, quienes habían sacrificado tanto para apoyar sus sueños. Tocó para Elena, quien le había enseñado a ser no solo una buena pianista, sino una excelente pianista. Y tocó para Marcus, quien vio algo especial en una camarera cansada y le dio la oportunidad de convertirse en quien estaba destinada a ser.
La actuación fue mágica. La orquesta y Sara trabajaron en perfecta armonía, creando una música que pareció levantar al público de sus asientos. Cuando las últimas notas se apagaron, hubo un momento de silencio absoluto antes de que el público estallara en la euforia más larga de la carrera de Sara. La gente vitoreaba, lloraba y gritaba bravo. Sara hizo una reverencia tras otra. Se lanzaron flores al escenario y los aplausos parecían eternos. Después del concierto, hubo una recepción para Sara y los invitados especiales. La sala se llenó de profesionales de la industria musical, donantes adinerados y amantes de la música clásica, todos deseosos de felicitar a Sara por su triunfo. Marcus fue uno de los primeros en acercarse a ella. Le dio un fuerte abrazo y le habló al oído para que pudiera oírlo por encima de la multitud. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo. «Estás absolutamente magnífica esta noche». «Tengo algo para ti», respondió Sara, buscando en su bolso. Sacó un pequeño paquete envuelto y se lo entregó a Marcus. Marcus abrió el paquete y encontró un CD, una grabación del concierto para piano número 2 de Roman Maninov, la misma pieza que Sara había tocado aquella primera noche en Romanos. En la portada había una foto de Sara al piano del Carnegie Hall, firmada por Marcus. «Gracias por creer en mis sueños cuando yo mismo casi había dejado de creer en ellos. Con cariño y gratitud, Sara». Marcus miró el CD y luego a Sara con los ojos llenos de emoción. «Esa noche en el restaurante, pensé que solo estaba bromeando cuando te pedí que tocaras el piano. Nunca imaginé que terminaría en esto». Sara sonrió. «Yo tampoco lo imaginé, pero aprendí algo importante de ti esa noche». «¿Qué es eso?» «A veces, los momentos más importantes de nuestras vidas llegan cuando menos los esperamos. A veces, solo necesitamos que alguien nos dé una oportunidad, y a veces, solo necesitamos la valentía para aprovecharla». Elena Volkov se unió a ellos, luciendo más emocionada de lo que Sara la había visto jamás. «Has superado incluso mis más altas expectativas». Elena le dijo a Sara: «Esta noche no eres solo una pianista. Fuiste una artista. Conmoviste el alma de la gente con tu música». Al final de la noche, Sara se encontró sola por un momento en el escenario vacío del Carnegie Hall. El público se había ido a casa. La orquesta había recogido sus instrumentos y las luces del escenario estaban atenuadas. Pero Sara aún podía sentir la energía de la actuación, la conexión que había creado con cientos de personas a través de su música. Se acercó al piano y se sentó una vez más. Tocó algunas notas suaves, no una pieza completa, solo algunas melodías suaves que brotaban de su corazón. Mientras tocaba, Sara pensó en todas las personas que la habían ayudado a alcanzar este momento. Su abuela, quien le enseñó que la música era el lenguaje del alma. Sus padres, quienes apoyaron sus sueños incluso cuando parecían imposibles. Elena, quien la impulsó a ser mejor de lo que creía, y Marcus, quien vio potencial en una camarera con dificultades y le dio la oportunidad de su vida. Pero Sara también pensó en todos los jóvenes músicos que aún luchaban, aún soñaban, aún esperaban su oportunidad. Pensó en los estudiantes de música que trabajaban en múltiples empleos para pagar sus estudios, en los artistas talentosos que actuaban en pequeños locales con la esperanza de ser descubiertos, en los soñadores que estaban a punto de rendirse. Esa noche, Sara tomó una decisión. Usaría su éxito para ayudar a los demás, tal como ella había sido ayudada. Crearía becas para jóvenes músicos. Sería mentora de estudiantes que necesitaran orientación. Buscaría a la próxima persona con talento que solo necesitara que alguien creyera en ella. Cuando Sara finalmente abandonó el escenario del Carnegie Hall esa noche, llevaba consigo no solo la satisfacción de alcanzar sus sueños, sino también la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar los suyos. Había aprendido que el éxito no se trataba solo de logros personales. Se trataba de usar tus dones para hacer el mundo un poco más hermoso y dar a otros la oportunidad de hacer lo mismo. La camarera que había servido los aperitivos en el restaurante Romanos se había ido. En su lugar estaba Sara Martínez, pianista de concierto,
artista discográfica y prueba de que a veces los viajes más extraordinarios comienzan con un solo momento de valentía. 3 meses después, Sara fundaría la Fundación Martínez para Jóvenes Músicos, que ofrece becas y oportunidades a estudiantes talentosos de familias de bajos recursos. El lema de la fundación, inscrito en una placa en su oficina principal, decía: